Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre análisis de forma histórica, de forma académica, de los diferentes textos apocalípticos que hemos venido analizando. La verdad es que hace ya ciertas semanas que no continuamos con este tema de estos textos antiguos que han quedado ocultos. Hoy vamos a hablar sobre la visión de un alma atormentada según un nuevo de estos textos antiguos, un texto apocalíptico que se llama el Apocalipsis de Sofonías. Recordemos, Sofonías, el profeta. En cuanto a este texto místico, es un texto que voy a hacer aquí un pequeño preámbulo para que tengamos una idea de este documento. Es un documento que nos ha llegado de la mano de los cristianos coptos, que son los cristianos de Egipto, pero sin duda es un texto judío que probablemente sea de mediados o finales del siglo II, porque sabemos que uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, cita de este texto hacia el año 200, casi a principios del siglo III. Por tanto, es un documento que el autor es judío, pero por supuesto que no es el profeta Sofonías. Recordemos que en la antigüedad estaba la costumbre de escribir textos y de atribuírselos a personalidades grandes, profetas, sabios, porque esto le daba validez al documento y como que se tomaba más en serio que si el propio autor lo revelaba como una obra suya. Y este texto del Apocalipsis de Sofonías está en el contexto de estas visiones y de viajes celestiales donde el profeta es arrebatado a los cielos y llevado por diferentes sitios y misterios. Y aquí el profeta, según esta visión, es llevado a diferentes lugares que le muestran los sufrimientos que tienen que atravesar las almas después de la muerte. Mire qué curioso, el alma después de la muerte, según este texto antiguo, sucede de que aún tiene la oportunidad de alcanzar la rectificación y el arrepentimiento. Que esto es una idea contraria a lo que se afirma, que solamente en existencia, en la vida, puede el alma rectificar. En este texto antiguo, parece que esta comunidad que seguía este documento creía que aún después de muerto el alma podía ser rectificar, y aún cuando estuviese atravesando sufrimientos, podía alcanzar salvación. Y se nos habla que tenía chance aún antes del juicio final de hacer este cambio, no sin antes ser atormentada y pues sufrir. Es interesante porque lo que voy a citarle directamente del documento es la visión que tiene el profeta de un alma que está siendo atormentada por unos ángeles que le están torturando realmente. Y cuando esta alma está siendo castigada por los pecados que ha cometido, es como un pago, por sus errores, que al mismo tiempo esto se puede ver no como un castigo de forma cruel porque sí, no, sino que más bien es una manera de purificación para el alma, una manera de pago para purificarse y que pueda adquirir la rectificación que habla el documento. Es interesante que los fragmentos que nos han llegado de este Apocalipsis de Sofonías son fragmentos regados. El texto está incompleto, no tenemos el documento completo y no hay ningún orden como tal de la estructura del documento. Nos damos cuenta que el texto empieza directamente ya con esta visión y no hay un orden como tal, sino que son como muchas visiones de estos viajes, de esta atribución de este profeta o de la persona que se oculta detrás de la identidad de este profeta para afirmar las cosas que ha visto. Son uno de estos místicos, estos gnósticos antiguos que tenían una serie de visiones y escribían textos y se los atribuían a otra persona para poder de alguna manera divulgar lo que para él era una verdad absoluta de lo que él había experimentado en una de estas visiones o viajes celestiales. Sin más dilación, vamos a citar del documento del Apocalipsis de Sofonías, visión de un alma atormentada. Dice lo siguiente: vi a un alma a la que castigaban y vigilaban 5.000 ángeles, conduciéndola hacia el oriente y llevándola hacia el occidente. Cada uno le daba 100 latigazos diariamente. Tuve miedo y caí sobre mi rostro, de forma que mis articulaciones se aflojaron. El ángel me tendió la mano y me dijo: vence, tú que has de vencer, y sé fuerte, tú que has de vencer al acusador, y vas a salir de los infiernos, del Gehinnom. Dice: cuando me puse en pie dije: ¿quién es esa a la que están castigando?
me dijo: esa es un alma que fue hallada en su pecado, pues antes de que llegara a hacer penitencia, fue visitada y sacada de su cuerpo. Esto, cuando yo lo he leído, me quedé fascinado por la manera en que, de forma explícita, el autor está revelando estos detalles. Primero, esta alma que diariamente está siendo azotada, está castigada y vigilada por 5.000 ángeles. Habría que analizar el contexto de este texto místico, de por qué cada palabra y cada número tiene un significado importante para el místico. No se crean que esto se escribe así como así. 5.000 ángeles, vigilada, azotada diariamente. Todo eso tiene una significancia y una interpretación mística que habría que investigar cuál es el significado que le da a esta comunidad que seguía este documento, que de las manos judías pasó a la comunidad cristiana copta de Egipto. Y luego lo interesante es que dice que esta alma que está siendo castigada por sus pecados, no se le dio la oportunidad de arrepentirse. Esta alma fue sacada de su cuerpo y sin que tuviera ese chance. Y esto, claro, yo como estudio textos cabalísticos, que también es todo un misticismo, este texto, un texto místico judío, inmediatamente hago la conexión de que hay una enseñanza cabalística que explican los diferentes sabios, y está explicada también por el sabio cabalista de Girona, Rabbi Moshe ben Nachman, que cuando un alma continúa haciendo el pecado y el mal de forma continua, donde ha perdido toda conciencia en lo que está bien y lo que está mal, porque hay alguien que puede estar haciendo el mal, sabe que robar es malo y la conciencia le dice, y él sabe que robar es malo, pero cuando alguien ya hace el mal de forma continua y ya la conciencia ni le avisa, está insensible a todo, es como los asesinos en serie que están insensibles a todo, esa alma ya está entregada y completamente en el lado del mal. No tiene ya esa alarma que le dice que lo que está haciendo es malo. Para esa persona está totalmente en las fauces del mal. Y dice el texto que esa alma está en un nivel del mal absoluto, donde ya está insensible a todo, está completamente en el lado negativo, el lado del mal. Y esa alma está en un nivel que se llama Amalek, dice la Kabbalah. Y es interesante que dicen los sabios cabalistas que el alma que está en ese nivel, inmediatamente puede ser que Dios le quite el libre albedrío y la oportunidad de arrepentirse, y esa alma es cortada inmediatamente antes de que se le dé el chance de nada, y es sacada de su cuerpo y llevada, lo mismo que dice este texto judío del siglo II. Y es que, claro, como investigador y profesor uno hace las conexiones, ¿no? de cuáles eran las ideas que imperaban en aquella época, de cuál era el pensamiento de las comunidades judías. Y recordemos que para el siglo I, siglo II, por estas fechas comienzan a surgir y a escribirse los textos principales de la Kabbalah, del misticismo judío en general. Se le atribuye por esa fecha la aparición del Sefer Yetzirah, se atribuyen por supuesto la aparición de otros documentos místicos que nos hablan de ideas similares que ya están imperantes no solamente en la Kabbalah, que va en más detalles, sino claro en la concepción como tal de la religión judía. Y es interesante que este texto judío de esa época aproximada viene con una idea similar. Ahora, hay algo más aquí, es que también, claro, esa alma que es llevada y no tiene la oportunidad de arrepentirse, que no se le da la oportunidad de arrepentirse, no es cortada inmediatamente, sino que todavía puede ser enviada en reencarnación otras veces más a la tierra, dándole la oportunidad de arrepentirse, a no ser que de 3 formas consecutivas esa alma caiga en el mal absoluto, y ahí sí es cortada con caret. Pero, aunque puede ser que sea llevada y no se le dé esta oportunidad, y puede ser que sea enviada, sea que hay otro chance todavía. Y es lo mismo que está diciendo este documento, de que aún después que el alma ha salido del cuerpo, está como siendo purificada por esta especie de sufrimiento, pero tiene el chance todavía de rectificar. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es una similitud de las ideas imperantes entre las comunidades judías de aquella época, las diferentes escuelas del pensamiento, porque que se sepa que había muchas escuelas con pensamientos diferentes y similares que, claro, hoy día es muy fácil para nosotros encontrar estas similitudes en estos textos. A veces no es tan fácil, pero en este caso a mí pues me resulta
familiar encontrar dónde está el punto de concordancia, ¿no? con la interpretación actual del pensamiento cabalístico. Y esto es uno de estos grandes secretos cabalísticos que estoy revelando aquí ahora, y que como investigador estamos en una conexión con este documento. Claro, habría que, ya les decía, ver qué es la opinión del que escribió este texto y de la comunidad que lo aceptaba, porque esta es ya mi interpretación como investigador en conexión con lo que con lo que yo he estudiado al respecto, y hago esta conexión. Pero no sé si el autor del texto pensaría igual. Yo me inclino a pensar que lo que yo acabo de explicar es la misma intención del autor. Pero otra vez, habría que trasladarse, y al final son teorías que los investigadores damos de estos documentos y tratamos de interpretarlo a la luz, en comparación con otras fuentes y otras líneas de pensamiento de lo que ocurría en aquella época. Pero otra vez, nada se puede afirmar absolutamente, aunque bien pudiera ser el caso lo que yo acabo de explicar. Realmente, sin duda, interesante este Apocalipsis de Sofonías. Si Dios quiere, en próximos vídeos vamos a continuar con estos análisis de estos textos apócrifos y textos gnósticos antiguos. Recordemos que estos son documentos. Apócrifo no significa falso, significa simplemente que se han escondidos, porque son textos que eran de comunidades secretas. Era un conocimiento que no era para todo el mundo. Es un conocimiento que es para los iniciados. Estos misterios, ellos pensaban que solamente una élite, un pequeño grupito, era digno de recibir estos secretos. Y lo interesante incluso es que este texto del Apocalipsis de Sofonías nos ha llegado a Occidente solamente en el siglo XIX. Para que vean que es un texto que ha estado oculto, y como quien dice, hace poco que se ha revelado. Y junto con el Apocalipsis de Elías, que ya hemos comentado sobre ese texto. En un próximo vídeo vamos a hablar de otros fragmentos, citando este Apocalipsis de Sofonías. Vamos a hablar de la visión de los demonios que se llevan las almas. Creo que será un tema muy interesante para otro de estos vídeos, analizando estos textos apocalípticos antiguos que son realmente fascinantes y que otra vez forman parte de este misticismo, tanto judío como cristiano, como veremos más adelante. Les quiero agradecer como siempre a todos por la atención, agradecerles por el apoyo a todos ustedes que ven los vídeos, y como siempre les digo, la mayor muestra de agradecimiento, si estos vídeos pues les gustan y ven pues que se sienten inclinados hacia ellos, es que los compartan los vídeos en las redes sociales, suscríbanse al canal, compártanlo con familiares, amigos, vecinos, Facebook, Twitter, WhatsApp, donde quiera. Creo que esa es la mejor manera de agradecer pues el trabajo que estoy haciendo. Gracias a todos y nos veremos en un próximo encuentro.